soy Alejandro de Luis, colaborador de Cris TV. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y como vimos en el vídeo anterior, vemos que la dinámica del mercado nos deja pues, movimientos del precio que normalmente acaban rompiendo en falso. Vamos a ver dos vídeos sobre cómo poder utilizar esta dinámica del mercado. Vemos que normalmente cuando se inicia una tendencia y vemos que en medio de la tendencia pues el precio está subiendo, hay ciertos momentos que vemos que el precio retrocede rápidamente para luego girar. Vamos a ver cómo poder utilizar esta circunstancia del mercado. El vídeo de hoy, la técnica de la zancadilla. Comenzamos con el vídeo de hoy hablando de la zancadilla. Recuerda que pues hablábamos el otro día sobre cómo la dinámica del mercado pues muchas veces nos hace ver cómo el precio, después de girar bruscamente, pues acaba retomando el camino que aparentemente había perdido. ¿Cuántas veces vemos cómo el mercado, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, después de ver un movimiento bajista, por ejemplo, vemos un movimiento alcista, empezamos a ver la unión de máximos descendentes? ¿Cuántas veces vemos como después de iniciar un movimiento bajista decíamos, ahora el mercado cuando aparentemente rompe al alza, pues no rompe al alza, sino que pues es un amago para seguir en dirección contraria? Bueno, cuando vemos que el mercado pues realiza ese movimiento una y mil veces, pues tenemos que empezar a preguntar cómo podemos aprovechar ese tipo de movimientos que tantas veces aparecen en el mercado. Ya hemos hablado de cómo las trampas alcistas y bajistas pues se producen muy a menudo. Hemos hablado también incluso, pues como por ejemplo los fallos de figura también nos pueden dar movimientos interesantes, o en este caso, esto seguramente te suena si ya pues sigues habitualmente esta sección en YouTube, en el que, pues bueno, este tipo de movimiento lo llamamos el movimiento en escalera. Ya sabes que es un movimiento del precio seguido de un aumento de volatilidad, una ruptura de los últimos máximos seguida de una ruptura en sentido contrario. Recuerda que la mayoría de las rupturas, te digo siempre, son rupturas en falso, salvo aquellas que, pues por ejemplo, se dan normalmente después de los movimientos en escalera. Peguemos un pequeño paréntesis, ya sabes que este tipo de movimientos, pues normalmente lo que estamos vigilando siempre es que el precio, una vez que ataca la zona de máximos, desde que rompe, ¿vale?, en sentido contrario, nos va a la zona de 261, ¿vale?, teniendo mucho cuidado de pues no ver un doble suelo, porque si no, pues cerramos en cuanto confirma la ruptura de este doble suelo, ¿vale? Esto es el movimiento en escalera que tienes también en esta misma sección. Puedes echar un vistazo a ese tipo de movimientos y así de esta forma lo calculamos. Bien, ¿cómo podemos aprovechar entonces, te decía el otro día, esta dinámica del mercado y cómo podemos aprovechar esto nosotros en nuestra operativa con otro tipo de movimientos? Bueno, hoy te presento el movimiento no de la escalera, que ya lo hemos aprendido, sino de la zancadilla, ¿vale? Normalmente, ¿qué es una zancadilla? Pues bueno, como bien sabes, seguramente en el colegio ya te hayan hecho alguna jugando al fútbol, pues una zancadilla es aparentemente pues un movimiento que nos hace caer al suelo. Bueno, normalmente ese tipo de movimientos, igual de traicioneros que una zancadilla, pues nos hacen también caer de una operación que estábamos ya iniciando con aparente éxito, como por ejemplo, pues después de que el mercado acabe tirando al alza, pues nos creemos esta ruptura, pero ahora rápidamente el mercado va en sentido contrario. O bien a lo mejor ya estábamos dentro de esa posición bajista y ahora nos hacen la zancadilla y ahora el mercado pues nos acaba dando la razón, pero ya sin nosotros fuera. Bueno, nosotros en el suelo. Bueno, ¿cómo vamos a intentar aprovechar este tipo de movimientos? Bueno, aparentemente lo que vamos a estar vigilando siempre es poder utilizar un marco temporal mayor, de tal forma que, por ejemplo, estamos en un gráfico de 15 minutos, ¿vale? Primer movimiento que necesitamos es tener un movimiento tendencial. Ya sabes que pues la unión de máximos descendentes me deja claro que es una tendencia bajista. Bien, tenemos un movimiento bajista, tenemos un marco temporal mayor, ¿vale? Estamos rompiendo los últimos máximos, donde aparentemente pues parece que el mercado va a girar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a un marco temporal menor y ahora vamos a intentar buscar una figura de vuelta. Bien, ya sabes que te decía siempre, ¿no? La mayoría de las rupturas son rupturas en falso. No nos creemos nunca las rupturas de una figura de vuelta, sino todo lo contrario. Estamos normalmente buscando los fallos de figura, pero ahora vengo a decirte lo contrario. Vamos a buscar la confirmación de las figuras de vuelta una vez que en un marco temporal mayor aparentemente se estén rompiendo los últimos máximos y siempre que vayamos a favor de tendencia. Bien, ves que por ejemplo en este caso vemos un movimiento, estamos hoy en la sesión, son prácticamente las 3:30 del 8 de diciembre, hoy estamos con festivo aquí en España y bueno, vamos a aprovechar para intentar en estos minutos, pues intentar aprovechar pues esta explicación de esta técnica, ¿no? Vemos un movimiento tendencial, ¿vale? Esta unión de máximos descendentes. Vemos cómo se está rompiendo esos últimos máximos, ¿vale? ¿Qué vamos a estar vigilando? Vamos a estar vigilando aquí una figura de vuelta, ¿vale? Un movimiento que hoy mismo pues, se ha producido en el caso del dólar yen. Bueno, vemos en 15 minutos y ¿qué vamos a hacer ahora?
En gráfico de 5, en gráfico de 1 vamos a estar vigilando una figura de vuelta. En gráfico de 1, hombre, no vemos figura de vuelta como tal. En gráfico de 5 sí la estamos viendo, ¿no? Es aquí como el mercado después de tirar al alza hace un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué vamos a estar vigilando? Pues una operación bajista operando el hombro, cabeza, hombro. Normalmente, insisto, no es una buena idea operarlo en una zona de gráfico que no tengamos pues bien entendido cuál es el contexto, pero en esta zona sí. Estábamos viendo el movimiento tendencial bajista, ruptura de últimos máximos que aparentemente están confirmando un giro de mercado, pero ahora en gráfico de 5 vemos una figura de vuelta. Bien, en este caso vemos aquí el movimiento, ¿vale? Obviamente si podemos aprovechar una distancia media de por lo menos un 2 a 1, pues en este caso vamos a intentar coger ese tipo de movimiento, ¿vale? Por lo menos pues cogiendo un movimiento en el que tengamos una ganancia media siempre más amplia que la pérdida media, ¿vale? En este caso pues vemos cómo se ha iniciado en el caso del dólar yen hoy mismo, hace pues, esta misma mañana, el 8 de diciembre. Bien, fíjate por ejemplo un ejemplo parecido con la situación contraria, bueno, esto no tiene nada que ver con la operativa con retrocesos que estamos siguiendo ahora mismo en la sala, vemos un movimiento alcista, vemos ahí como por ejemplo el dólar con dólar canadiense, movimiento alcista que tuvimos, hemos visto cómo se están rompiendo últimos mínimos, ves aquí, mínimo, 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 ¿vale? Vemos aquí una ruptura de últimos mínimos. ¿Qué vamos a buscar ahora? Pues una figura de vuelta justamente en esta zona, ¿vale? Decíamos en gráfico de 15, lo tenemos aquí señalizado aquí por este cuadradito azul, pues vamos a gráfico de 5 y vamos a ver si se ha producido una figura de vuelta. Bueno, en gráfico de 5 no se intuye demasiado, en gráfico de 1 vamos a ver si podemos ver algo más, este tipo de movimiento. Bueno, ¿dónde está? El gráfico de 1 este movimiento. Bueno, lo hemos perdido. Vale, y vemos aquí pues un movimiento, pues un pelín más feo, pero vemos la confirmación de lo que sería una figura de vuelta. Vemos este movimiento, movimiento, movimiento. ¿Vale? Aquí vemos la confirmación y aquí en este caso vemos la subida. Colocamos el contexto donde estamos vigilando este movimiento después de que se han roto últimos mínimos en una tendencia alcista, ¿ves? Y vemos que vamos a intentar continuar con la tendencia. Por ejemplo, vemos el caso del DAX, en este caso por la mañana, recordamos, hoy 8 de diciembre, en el que vemos, por ejemplo, en este movimiento aquí no ha habido movimiento suficiente, ¿vale? Vemos aquí como el movimiento, después de un movimiento tendencial, vemos que se están rompiendo últimos máximos, y ahí en gráfico de 1 no vamos a poder observar pues una figura de vuelta, porque en gráfico de 1 no ha sido suficiente para poder observarlo, pero vemos, por ejemplo, en este movimiento, ¿no? Vemos aquí como durante la mañana se rompen últimos máximos, vamos a ver en gráfico de 15, gráfico de 5, vemos, gráfico de 1, vamos a vigilar el movimiento que se ha producido, y tenemos el movimiento que se va muy apretado, en gráfico de tick se va mejor, pero en gráfico de 1 minuto vemos movimiento de hombro, cabeza a hombro, vamos buscando una distancia media de 2 a 1, ¿vale? El movimiento de la zancadilla, el que te decía siempre que vamos a estar vigilando después de que, pues después de un movimiento tendencial, se produzca una ruptura en falso, en sentido contrario, y vigilamos ahí una figura de vuelta, ¿vale? Movimientos que hemos tenido justamente ahora por la mañana. Resumiendo, movimiento de la zancadilla, por tanto, iniciamos primero un movimiento tendencial, ese sería el primer ingrediente que necesitamos para esta receta, en esta técnica, para poder aprovechar la dinámica del mercado en un marco temporal mayor, ¿vale? Tenemos que estar observando, por ejemplo, gráfico de 15, gráfico de 30, gráfico horario, en función del marco temporal que estemos observando, y ahora viendo que se está rompiendo últimos máximos, ¿vale? Si puede ser un nivel de resistencia, pues mejor todavía, pero siempre después de un movimiento tendencial, ¿vale? Se rompen últimos máximos, tercer ingrediente que hacemos, bajamos un marco temporal menor, y en ese mismo momento buscamos un hombro, cabeza, hombro, que nos dé, por supuesto, una ganancia media por lo menos de 2 a 1. De esa forma, pues cogemos un movimiento tendencial siempre en una zona potencial en la que el mercado normalmente suele producir un giro cuando todos los participantes estén pensando en ir en sentido contrario, nosotros pues vamos pensando precisamente en continuar con este movimiento tendencial. Como siempre, espero que te sirva en tu operativa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido en tu operativa y por supuesto que puedas seguir aplicándolo día a día. Y recuerda que si eres cliente de XTB, nos vemos en mi comunidad de trading en deluxetrading.com.